Siendo las 9:26 en este gobierno de la mañana, gobierno de la Z101, hoy nuestra cabina se viste de gala porque continuamos con invitados muy especiales y amigos. Y quiero, de hecho, aprovechando la amistad, la confianza con nuestro invitado a continuación, quiero un paréntesis bastante breve y muy importante para nosotros. La Z101 y toda la familia de esta Z101 de compañeros, de colaboradores, de comunicadores, pues está con nuestro querido Jesús Nova. Jesús Nova, además de ser también servidor público, porque es el director del cuerpo de radiodifusoras de SER TV, es un miembro del gobierno de la tarde, ha sido miembro del gobierno de la mañana en diferentes etapas, y es un amigo y hermano nuestro que a las 4 de la madrugada de hoy pues fue ingresado en Sedimat con un infarto extenso, el cual fue, gracias a Dios, estabilizado por el cuerpo médico de Sedimat y se le practicó un cateterismo alrededor de las 6 de la mañana. Actualmente está estable, en estado de conciencia. Acabamos de hablar con su esposa y definitivamente que está en un punto de observación positivo de recuperación, pero todavía dentro del espectro inmediato de esta situación. Hay que darle ahora a los médicos, pedirle a Dios que en sus manos sobre el milagro y que la ciencia médica pues haga lo suyo, y que Jesús siga con nosotros haciendo muchísimos comentarios, muchísimas evaluaciones de sus grandes conocimientos sociales, religiosos y de todo lo que sabemos le compone como un gran ser humano. Así que nuestro abrazo, Jesús, estamos contigo, y la Z101, así como todo el país y tus oyentes, te acompañan en este momento. Hablar de Francisco Domínguez Brito es hablar de un político con muchas vertientes, un legislador, un miembro del Ministerio Público en la figura de la Procuraduría General de la República, un ministro de Trabajo, un ministro de Medio Ambiente y sobre todo un hombre con una carrera política dilatada, aunque es relativamente joven, pero ahora en esta oportunidad haciendo una aspiración a la candidatura presidencial de su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, del cual es miembro también, hay que decirlo, de las más importantes instancias de esta organización política, y a quien le tenemos hoy, no solo como un invitado más, como un entrevistado, sino como un amigo de todos nosotros. Bienvenido a esta cabina, Francisco Domínguez Brito, el único o el más importante de los santiagueros que es fanático de las Estrellas Orientales. Así es. Bien, muy buenos días a todos ustedes, también a los amigos oyentes, a los que nos siguen en las redes. Quiero una gorra verde en Santiago. Que no sea del PRI. A mucha honra, mucha honra. Quiero igual sumarme al comentario que hiciste. Jesús Nova es alguien que quiero en el alma, mi hermano, una persona que tengo una gran relación y una oración por él vale. Yo sé que Dios lo cuida, él es una agente de Dios, es una persona, es pastor, es alguien que siempre ha predicado con su ejemplo, y yo sé que todo va a salir bien. A él mi cariño, a él mis bendiciones y todo lo mejor para su familia. Francisco, bienvenido una vez al gobierno de la mañana. Para nosotros siempre es un placer y un honor tenerte en esta mesa. Siempre tienes mucho que aportar. Estás en el proceso interno del Partido de la Liberación Dominicana. Sabemos que hoy vamos a hablar ampliamente de eso, pero me gustaría comenzar esta intervención recabando tu opinión sobre un acontecimiento traumático que acaba de ocurrir en el país. José Luis, en tu presentación hablaba de que tú habías sido ministro de Medio Ambiente de la República Dominicana. ¿Qué tantos intereses, qué tantas presiones hay en un organismo como ese que pueda desembocar incluso en el asesinato de un ministro, como que ocurrió con Orlando Jorge Mera recientemente? Voy inmediatamente a la pregunta, pero no quería iniciar la entrevista sin tirarle un piropo a doña Milagros. Qué lindo cuando tú ves a una mujer luchando, nítida, está linda, el que muchos lo escucharon por radio, pero si la ven está linda, llena de energía, que ojalá también Dios nos la tenga aquí mucho tiempo, con esa salud mental y esa salud física. Qué linda. Se hizo un tratamiento. No, doña Milagros. Un recauche. Realmente, qué orgullo sentimos dominicanos también con ella. Voy con el tema de medio ambiente. Y tal vez verlo en los dos aspectos fundamentales que deberíamos debatirlo hoy. Hoy, lo que tú señalas. ¿Qué sucede con las permisologías? Lo que sucede en otros estamentos del Estado, que tú se la pones difícil al ciudadano, se la pones difícil en la permisología, y cuando tú se la pones difícil es con el fin de extorsionar.
Si tú lo haces transparente, sin tantos requisitos, las cosas fluyen. Y te voy a poner ejemplo. Yo fui ministro de Medio Ambiente para hacer un edificio aquí en la 27 de febrero, al lado de la Z. Había que pedir una certificación de la CAS, que diga que aquí hay agua, y una de las EDES, que diga que aquí hay energía, y otra que diga que aquí no hay un parque nacional ni una cañada. Y yo dije, no, todo esto es absurdo. Y luego tenía que venir un inspector a ver en cada uno de ellos que es verdad esto. Y yo eliminé todo. Con el tema de las granceras, igual, no había un solo permiso. Eliminamos una serie de procedimientos, se dieron permisos por 2 o 3 años, donde tú evaluabas, y a nosotros lo que nos interesaba era, primero, que no fuera en un área protegida, segundo, que no afectara el sistema de aguas, y tercero, que haya un plan para recuperar lo que fue el daño ecológico que provoca una grancera. Los problemas fueron eliminándose poco a poco y se van eliminando todas las mafias. Yo, presidente de la República, trataría y haría todo el esfuerzo para que no solo en medio ambiente, sino en todas las dependencias del Estado, las cosas sean fáciles. Al ciudadano no se la pongan en China. Al ciudadano no pase tanto trabajo, que ya de por sí tiene demasiado trabajo en la vida, que simplemente le facilitemos la vida. Y si algún proyecto personalmente voy a encabezar como presidente, será presumir que todos los dominicanos y dominicanas somos gente honesta, y no presumir que todos somos delincuentes, y en consecuencia sancionar al que viole las normas, pero presumir que nadie me está engañando, y si tú me declaras que tal cosa es así, yo te voy a creer. El gran problema que ahí sucedió fue básicamente que trastornaron, digamos, un sistema de permisología que no requería padrinos, y eso comenzó a generar problemas, y ahí vemos las consecuencias. Pero ojo, yo no quiero dejar de tratar aquí el tema que tú hablas de medio ambiente. Yo no sé si ustedes vieron la prensa de ayer, Nayib. Aeropuertos en Londres, la pista de aterrizaje en un aeropuerto de Londres se derritió del calor. El calor que hoy vive Europa es el calor más grande registrado en toda la historia de la humanidad desde que se está registrando. El cambio climático es una realidad. República Dominicana es el 8º país más vulnerable del planeta. Hay medidas de mitigación que tomar, que son aquellas que toman los países más desarrollados para reducir las emisiones. Pero hay medidas de adaptación que tenemos que tomar nosotros, los países que somos vulnerables. Y yo quisiera, y propuse en aquel momento, y aquí lo reitero, tenemos que llamar rápidamente a un pacto nacional para delimitar cuáles serían las medidas de adaptación. ¿Qué es adaptación? Prepararnos a lo que viene. República Dominicana en los próximos años se verá envuelta en grandes periodos de tiempo de sequía, olas de calor inmensas, pocas lluvias, y luego vendrán momentos de muchas lluvias y en consecuencia inundaciones. Si nosotros no trabajamos el bosque como si fuese medida de adaptación, no solo de mitigación, y le damos una prioridad a las áreas protegidas, si nosotros no comenzamos desde ahora, sobre todo en las zonas costeras como el Gran Santo Domingo, a soterrar cables, porque vendrán ciclones y huracanes y será muy costoso la recuperación del sistema eléctrico. Si nosotros no comenzamos un proceso ahora de sacar a las personas gradualmente de la orilla de los ríos, a los fines de que con inundaciones rápidas, ustedes recuerdan lo de Jimaní, no hubo tiempo para salir, no hubo tiempo, Río Blanco. Entonces, esas medidas de ese tipo son fundamentales junto a otras más para lo que se avecina en el planeta. Bien, doctor Francisco Domínguez Brito, aspirante a la nominación presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana. En el día de hoy faltan 2 meses y 26 días aproximadamente para el 16 de octubre, que es cuando se va a celebrar esa consulta popular en el Partido de la Liberación Dominicana. Y me gustaría que usted evaluara como aspirante cómo va ese proceso, cómo usted se ha sentido, si las decisiones se están tomando de manera conjunta, tomando en cuenta a todos los aspirantes, a todos los equipos, para que ese día 16 de octubre sea un día donde se celebre una fiesta democrática en el Partido de la Liberación Dominicana.
Hay una comisión organizadora que todos nos sentimos satisfechos. Hay un proceso que se va a celebrar el 16 de octubre donde podrán votar todos los ciudadanos, con la única excepción de aquellos que estén inscritos en otros partidos políticos. Será un proceso probablemente de 8 a 4 de la tarde. Votaríamos en aproximadamente 2,000 y algo de recintos que serán escuelas públicas. Será un voto electrónico, pero combinado con la manualidad. ¿Qué quiere esto decir? Tú votas de manera electrónica, se te imprime un recibo, ese recibo consta de por quién votaste, lo tiras a una urna y al final la computadora te da un resultado del día y lo cotejas con el resultado de las urnas y luego eso será remitido o escaneado al centro de votación. Hemos terminado todo el proceso de los delegados y el PLD sí vive una fiesta democrática, positiva, interesante en el plano del respeto y en una visión de unidad, en una visión también de que tenemos como partido político que contribuir a la democracia de la República Dominicana. Hay riesgos internacionales, hay situaciones complejas que vive nuestra nación y creo que el PLD tiene que jugar un rol siempre constructivo desde la oposición y una vez también asumamos el gobierno, cómo plantear propuestas y yo creo que por ahí debe girar todo, Nayib, pero en sentido general las cosas van muy bien. Doña Alejandrina Germán coordina esa comisión con una gran integridad y nosotros nos abocamos a elegir mediante esa consulta el candidato y ya mediante una convención vamos a, formalizar la candidatura. Francisco Domínguez Brito está acompañada de una comisión extraordinaria. ¿Y Susana para dónde cogió? Susana ella está ahí, mírala ahí donde está sentada, está en deuda contigo. La encabeza. Tanto que la quiero yo. Está acompañado Francisco de Margarita Pimentel, miembro del comité político, René Jaques, miembro del comité central, Luis Santana del comité central, Enid Gil del comité central, Crismeli Pinales, regidora y miembro del comité central, y Guillermo Tavares, quien coordina el sector externo. ¿Cuáles son las expectativas, Domínguez, para Francisco, de cara a la consulta? ¿Qué cantidad de personas no van a participar? Pueden participar en esa consulta, porque la participación masiva va a mandar una señal preclara, no solamente al Partido de la Liberación Dominicana, sino al candidato que resulte ganador de esa contienda. Mira, es un evento interno muy lejos del periodo de donde se celebran elecciones nacionales. En consecuencia, no podemos pretender que sea parecido a aquellas primarias que se celebran 8 meses antes, donde participan todos los partidos políticos. Va muy ligado a la militancia, aquellos que se han validado, aquellos que están de manera activa dentro del PLD. Creo que en sentido general serán las personas que van a participar los más políticos o más politizados. Sin embargo, hemos abierto a que pueda ir todo el mundo sin ningún tipo de distinción, pero será un proyecto más o menos en esa línea. Estamos discutiendo, por ejemplo, todos los aspirantes nos estamos reuniendo todas las semanas, todos los miércoles. Hoy precisamente a las 10:30 estaré allá en una reunión donde también debatimos temas y yo creo que en este proceso que vive nuestro partido nos permite también a cada uno de nosotros expresar qué queremos. Hoy que uno ve que la pobreza se va apoderando de la ciudadanía, uno que ve una crisis inflacionaria a nivel mundial, donde indudablemente la guerra de Ucrania y Rusia influye en el aumento de los precios de combustible, donde el COVID indudablemente hizo mucho daño a las cadenas de suministro y en consecuencia a las producciones de cualquier tipo de producto, pero donde también hubo necesidad de tirar mucho dinero a la calle y hubo un aumento de demanda, y ese aumento de la demanda ante tanto dinero que tenía la gente produjo indudablemente un aumento de los artículos de primera necesidad, y hoy nos vemos con situaciones bastante complejas. Aquí República Dominicana y la mayoría de los países del mundo han tenido que subir a través del Banco Central las tasas de interés, y uno se pregunta, bueno, eso es fundamental, pero entonces República Dominicana vive situaciones que uno no entiende. Si por un lado estamos recogiendo dinero, si por un lado no queremos que siga aumentando la inflación, ¿por qué seguimos cogiendo prestado?
porque yo estoy buscando 14,000 millones de dólares y lo estoy depositando en el Banco Central o en el Banco de Reservas, lo deposito en caja y no lo uso, estoy pagando intereses para tener un dinero que no estoy usando. Y entonces al final sí es cierto que hay razones internacionales que puedan justificar la inflación, pero también hay razones nacionales que indudablemente lo que hacen es que aumentan esa inflación y tienen que ver con errores cometidos en nuestra nación, una política de endeudamiento que no tiene el mínimo sentido. Es lo mismo que está sucediendo con el tema energético. Ha aumentado la tarifa en todas las casas y la vivienda, y la gente está enojada, y aumentan los apagones y la gente está enojada, y me pueden decir, bueno, ha aumentado porque los precios internacionales del combustible han aumentado, y yo te puedo comprar esa. Lo que yo no te puedo comprar es que Punta Catalina, que genera más del 30% de la producción eléctrica de la República Dominicana, de la energía que aquí se consume, simplemente los costos operativos se multiplicaron por 2 y por 3. ¿Y por qué se multiplicaron? Porque los precios internacionales subieron, no, porque aquí había un sistema de subasta invertida en la cual se contrataron empresas que nos daban una garantía de ciertos precios, y siendo Jaime Aristi Escuder director de esa planta, se manejó con una transparencia y con una eficacia que la gente reconoció. Y entonces, ¿qué sucedió? Inmediatamente llega el gobierno, se rompe ese contrato, se rompe por negligencia o se rompe por corrupción, o una de las dos, o conveniencia, y vamos a contratos de grado a grado, sin licitación pública, y perdemos 100, 200 millones de dólares. Y el que me está escuchando hoy diría, bueno, yo puedo aceptar que me aumenten la tarifa eléctrica si aumentan los precios internacionales. Lo que yo no puedo aceptar es que para que alguien, por negligencia o por conveniencia, el país pierda 100, 200 millones de dólares simplemente en la compra de combustible para esa planta, y que eso tenga que cargársele a la clase media que paga energía eléctrica, que paga la luz en cada uno de sus casos. Entonces, si tú te fijas en el tema inflacionario, hay un componente muy fuerte de negligencia, de incapacidad, de improvisación del gobierno de la República Dominicana. Si te vas al sistema eléctrico y analizas cómo se genera la electricidad y los costos, te das cuenta que hay una incapacidad, una negligencia y una improvisación por parte del gobierno dominicano. Es cierto que hay causas externas, pero no es menos cierto que nosotros no estamos tomando en cuenta cuáles son las políticas efectivas para mitigar, aligerar, si se quiere, esa crisis internacional. Hoy el presidente de la República habla de dar más de 1,000 pesos otra vez. Primero habían bajado, pero yo me pregunto, señor presidente, ¿no sería mejor que culminemos todas las estancias infantiles? ¿No sería mejor que no haya un solo niño de 0 a 5 años en las calles, y que pueda tener ese niño y esa madre la oportunidad de llevarlo a un centro, sea en casas de familia o sea en centros ya formales establecidos, que tenga su nutrición, que tenga su desayuno, que tenga su almuerzo, que tenga su merienda, que pueda tener su atención en materia de salud escolar con la medicina familiar de salud? ¿No sería mejor, señor presidente, que esos niños puedan tener un desarrollo psicomotor, y que las políticas sociales de la República Dominicana, la política contra la pobreza, la política contra la desnutrición, la política en favor de la salud infantil, sea canalizado a través de las estancias infantiles y no a través de medidas populistas que no conllevan a nada? ¿No sería mejor, presidente de la República, que hoy el sistema escolar público no da clases, no estuvo dando clases los 5 días a la semana, iban lunes, miércoles y viernes, lo despachaban a las 12 del mediodía? El sistema no ha sido capaz en estos 2 años de regular el sistema educativo. Yo quisiera que mis niños entre 10, 12 o hasta los 16 a los 18 estén dentro de los programas escolares. Hoy entramos en vacaciones. ¿Cuáles son los programas que está estableciendo el Ministerio de Educación para que en esos lugares más vulnerables, esos muchachos, esos niños que no tienen ni la alimentación, ni el desayuno, ni el desarrollo educacional o social que proporciona el sistema educativo, puedan incorporarse en estos meses? No hay grupos scout, no hay campamentos de verano, solo los ricos tienen acceso a ello. Yo invitaría al presidente que
hagamos una reconversión de todo el sistema de la asistencia social para que empecemos con nuestros hijos. La mejor manera de combatir la pobreza en un adulto es ayudando a nuestros hijos. La mejor manera de yo desarrollar una nación es desarrollando a nuestros hijos, y la política se va enfocando en un parcho aquí, un parcho allá. Sube la luz, te lo quito, te lo aumento, te la quito, te la aumento, te quejo de la pobreza, te doy 1,000 pesos, te lo quito, vuelvo y te lo doy. Así no vamos a ningún lado. Yo creo que hay que tener una visión de futuro, y eso es lo que yo estoy proponiendo en este momento en la República Dominicana. Magistrado, bueno, perdón. Candidato. Te quiero, Julieta. Todavía le cabe, magistrado. Es que a mí se me hace muy difícil llamarlo de otra manera. Julieta y yo trabajamos juntos. Julieta, yo puedo dar testimonio de la estrella que es Julieta, de cuánto la quiero, de lo profesional que es Julieta, realmente una gran profesional. Ay, gracias, magistrado. La verdad que también para mí fue un gran honor trabajar con usted. Recuerdo aquel momento en donde en 10 minutos usted me convenció de que debía aceptar. Yo espero que Francisco te convence inmediatamente aquí ahora y que tú pases a apoyar a Francisco. En 5 minutos, yo trabajaba en el ámbito educativo privado superior en una universidad. Y Francisco Domínguez Brito no me conocía ni yo a él, pero alguien le habló de mí y él me mandó a buscar. Y en 5 minutos él me convenció que yo debía a renunciar de la FUC, irme a la Procuraduría a apoyar, porque cuando me planteó su visión que él tenía en ese momento de la Procuraduría General de la República, la verdad que a mí me apasionó y me retó. Y la verdad que fue y no me arrepiento, honor, de verdad que para el honor fue mío, una gran profesional. Yo creo que va a tener un reto ahora. Magistrado, usted hablaba al inicio de su participación de que usted haría un gobierno dándole el voto de confianza a la ciudadanía, de que usted no partiría de que los ciudadanos todos lo que quieren es hacerlo mal hecho, por decirlo de alguna manera llana. Y eso va muy cónsono con lo que establece la Constitución de la República, que es la presunción de inocencia. ¿Eso significa que está usted en contra de la ley de extinción de dominio? Porque la misma es evidente que pues ese principio de presunción de inocencia lo sustituye por otro principio, que es el principio de culpabilidad. Me gustaría saber su opinión respecto a esa ley. Mira, lo que yo quiero decir primero con esa presunción de que la gente es buena, es que si yo voy a impuestos internos, no me vean como si yo fuera alguien que estoy evadiendo impuestos, y que no crean que yo estoy mintiendo ni me pidan tantas cosas. Vamos a simplificar. Que si yo voy al Ministerio de Medio Ambiente a buscar un permiso, que no me vean que yo soy un delincuente y que me pidan tantas cosas ni me la pongan tan difícil. Que yo, si voy a Industria y Comercio, a un permiso o a pasaporte o a muchísimas dependencias, no convirtamos al ciudadano común y corriente, que es trabajador, que está haciendo lo mejor que pueda. No lo convirtamos en un sospechoso desde que yo llego al Estado. A eso me refiero. Yo prefiero 1000 veces que me engañen 1 o 2 personas como Estado, y que luego habrá sanciones al que se descubra, y no poner en zozobra a toda una ciudadanía exigiéndole una serie de cosas que al final lo que se convierten son en maquinarias de extorsión para quitarle dinero. Ahora vamos a la ley de extinción de dominio. Yo tengo el honor, yo digo que el honor de que fue mi propuesta en la reforma constitucional la que fue acogida, de que se establezca la ley de extinción de dominio desde el punto de vista constitucional. Es decir, que soy un promotor desde el inicio. Si eso está en la Constitución, se debe a que el senador de Santiago, en ese momento quien les habla, lo propuso, y agradezco al Congreso, a la Asamblea en ese momento que lo acogió. Segundo, trabajé siendo procurador en el primer borrador. Naturalmente que el primer borrador se inclinaba más en una visión, que es la visión que yo todavía sostengo, en el sentido de que la ley de extinción de dominio es una ley supletoria a la ley de lavado, que la ley de extinción de dominio es una ley para usarla cuando ya la ley de lavado no me es útil, y que en consecuencia, si no puedo lograr la sanción y el decomiso, al menos me conformo con el decomiso.
Me explico, hay una vivienda abandonada de un narcotraficante. Esa vivienda estaba en Samaná. Estoy poniendo casos concretos. Esa persona duró 20 años preso y murió en los Estados Unidos. No se sabe, sigue a nombre de la persona que murió. Sé que tengo un expediente en los Estados Unidos. Era un vendedor de heroína en las calles del Bronx y de Manhattan. Yo busco ese expediente y voy donde un juez civil y le digo, mire, magistrado, esta persona adquirió estos bienes de manera ilícita. Yo no lo puedo imputar penalmente porque ya murió. Simplemente yo le estoy pidiendo que eso pase al Estado, ese bien que fue fruto de una acción ilícita. Es como si, sin desmedro de los izquierdos, porque a veces yo decía que la ley de lavado es el brazo derecho y la ley de extinción el brazo izquierdo. Ese es el elemento fundamental. Yo sé que en la medida que se ha discutido tanto esta ley, ya le han ido agregando muchas cosas. Y no era mi visión ni es mi visión de la ley de extinción de dominio. Ahora, yo apoyo la ley de extinción de dominio, yo estoy plenamente de acuerdo con esa ley, que se establezcan las garantías necesarias para que no haya injusticias, pero que la gente entienda que la ley de extinción de dominio igual no es para presumir que todo el mundo es delincuente, no es para que yo vaya donde todo el que tiene una casa, un vehículo y decirle, ¿de dónde tú sacaste eso? Tú no me lo puedes probar, entonces te lo quito. Esa no es la idea. Bueno, la idea son grandes casos. Dicen que para recuperar los robados. Bueno, en materia de corrupción, la mejor fórmula es la ley de lavado, es fuerte. La ley de lavado nuestra, en la cual también participé, es una de las más fuertes de América Latina. República Dominicana ha sido reconocida desde el punto de vista de la normativa como uno de los países que tiene una de las mejores leyes de lavado en este momento y tiene todas las herramientas para los decomisos y las incautaciones del lugar. Extinción de dominio, reitero, no es más que extinguir. Dominio es propiedad, es que yo te extingo, es que yo elimino el derecho de propiedad que tú tienes. ¿Por qué? Porque lo adquiriste de manera ilícita. ¿Por qué lo hago con un procedimiento civil diferenciado al de lavado? Porque hay razones complejas que me impiden a mí llevar a cabo el proceso de decomiso por la ley de lavado. A mí me parece absurdo que se presente a hablar de ley de extinción de dominio persiguiendo el bien. Acuérdense que la ley de extinción de dominio persigue la cosa, es in rem y no la persona. Que yo persiga un bien y no persiga a la persona. Si la persona está viva, está ahí, tú tienes que irte por la ley de lavado. O sea, la ley de extinción de dominio tiene que ser siempre supletoria. Pero vuelvo y reitero, es una discusión más profunda. República Dominicana, desde el punto de vista jurídico, vive situaciones complejas de influencia de los costarricenses, de los colombianos. Entonces salimos de los sistemas tradicionales y queremos hacer un arroz con mango aquí que muchas veces nos genera serios problemas y nunca he estado de acuerdo. Nosotros tenemos un sistema muy parecido al norteamericano desde el punto de vista de las estructuras y debemos seguir así. Nosotros tenemos una escuela francesa con una lógica en ciertos regímenes y debemos seguir así. No querramos mezclar que alguien se inventó en Bogotá una cosa rara y porque ellos lo hicieron nosotros queremos ponerlo aquí. Esas son una de las posiciones que yo tengo. Francisco, te tocó como Procurador General de la República la difícil tarea de acusar a uno de tus compañeros de partido. A muchos. Pero hay uno especial por su influencia en aquel momento y en aquel gobierno, el caso de Félix Bautista. Pero muchos, si bien te vieron con mucha valentía y con mucha admiración haber hecho esa proeza y romper paradigmas anteriores, no menos cierto es que cuestionaron tu decisión de no recurrir en aquel momento el auto de no al lugar. En ese sentido, me gustaría saber en este momento cuál fue la razón que te llevó a no recurrir ese auto de no al lugar en el momento oportuno. Mira, realmente levanté el archivo, realmente hicimos la investigación, realmente hicimos la persecución, realmente pedimos la prisión, realmente vimos que el sistema judicial en ese momento no correspondía a la objetividad y a la imparcialidad y vimos una decisión marcada, digamos, por esos principios. Recurrimos, porque hay gente que dice que yo no recurrí. Claro que yo recurrí. Recurrimos en apelación. También hubo una decisión de ese tipo. Al final lo que quedaba era la casación, que no ve los hechos,
no ves si tú eres el culpable o no con los elementos de prueba que yo te doy, lo que ves es el derecho. Y lo que planteaban era anular la ley de lavado anterior, que decía que el Ministerio Público podía incautar bienes sin autorización del juez, y querían decir que eso era inconstitucional, y en consecuencia llevándose todo lo que sería el sistema de persecución penal de la República Dominicana. Esa era la realidad. Lo que sí yo te puedo decir, mira. Sí, pero hay una aclaración. Recuerdo que se conoció en jurisdicción privilegiada, lo conoció un juez de la Suprema Corte de Justicia, porque a consecuencia solo estaba abierto ese recurso. O sea que es no, el único recurso. Después hubo un tribunal colegiado. No sé si tú recuerdas cuál fue el tribunal colegiado. Incluso quien rompía el empate era, yo no quiero hablar de personas porque son personas que yo quiero, y eso no, quien rompía el empate era la esposa de un gran amigo, y fue un gran amigo de nosotros. Yo no voy a entrar en nada de eso, pero no fue justo, no fue correcto. Decía Artañán Pérez, cuando tú tienes el juez de abogado del imputado, a ti nada más te salva Dios. Lamentablemente eso fue lo que pasó ahí. Lo mismo sucedía con toda la Suprema. Me duele porque no fue solo esos casos. Yo te puedo decir que hubo otro caso de obras públicas que también de un ministro nuestro, y declararon inconstitucional el Código Procesal Penal para favorecerlo. Y te puedo hablar de otro caso de un aliado nuestro, de una persona que nos vemos y nos saludamos, pero que yo tenía que cumplir con mi deber, alguien de mucho poder en aquel momento, hoy no. Y también declararon inconstitucional otro artículo. Al final aquí se hizo mucha jurisprudencia para favorecer los casos de corrupción. Culpa del Ministerio Público no, culpa de Francisco Domínguez Brito no. Hicimos la investigación, asumimos la responsabilidad, con gallardía defendimos lo que fueron nuestros criterios. Al final las decisiones no fueron como entendemos que debía ser. Lo que sí te digo, aspiro a ser presidente de la República. Y les he dicho y les reitero a todos los que están conmigo, un funcionario que roba es una puñalada que le dan al mismo presidente, es traicionar los valores por los cuales nosotros estamos. Yo no toleraría como presidente ningún caso de corrupción, caso que me llegue a la cabeza, caso que me llegue a la mente, caso que me llegue como información, caso que tendrá una decisión. No hay derecho con tanta pobreza, no hay derecho con tanta miseria, que alguien se lleve todo ese dinero para su casa. No hay ningún derecho. Susana. Espera, por favor. Domínguez Brito. A la corrupción, imagínate. Adelante, Susana. ¿Usted ve por qué yo estaba afuera, verdad? Que aquí no hay chance. Mire. Hay chance para Domínguez. Es algo serio que estamos aquí. Es una entrevista con un candidato presidencial. Yo acudí en tu auxilio. Adelante. Domínguez, ciertamente no era culpa suya, pero era culpa de nuestro partido. Tú has estado en diferentes posiciones que han ocupado otros que no han salido igual que tú has salido. Creo que tienes una fortaleza grande, puedes levantar la bandera de la honestidad. Yo veo gente detrás de ti ahí que puede serlo también, pero tú no quieres asumir ese discurso. Yo sé que es un riesgo muy grande, ¿verdad? Pero no quieres echar mano a esa fortaleza que tú tienes. Tú sí puedes poner distancia de muchos hechos que cometieron nuestros compañeros. ¿Por qué no, Domínguez? ¿Por qué no te la juegas? Yo te diría que no. Mira, nosotros estamos en este proceso, digamos, de consulta. Yo tengo que visitar muchos compañeros y compañeras. Y uno de los temas en cada conversación es el tema de la mística y el del por qué hacemos política. Y yo quiero que en el equipo de nosotros quede eso muy, muy claro. La política es para ayudar, la política es para servir, es para cambiar la gente en su bienestar. La política no es para tú hacerte millonario, no es para poder, para fama, ni para fortuna. Todo eso se va en un minuto. Y ese es mi discurso en cada uno de los escenarios en los cuales voy. A nivel público igual voy a reiterar siempre, siempre, siempre. Lucharé por la transparencia, lucharé para que los bienes públicos sean respetados. Y criticaré en los espacios que tengo que hacerlo a cualquier persona de mi partido o de cualquier otro partido que cometa corrupción. Y he tenido posiciones muy críticas contra corrupción de mi partido, como tengo posiciones muy críticas con corrupción en este gobierno.
que tiene 2 años y tiene grandes retos. El presidente Abinader tiene ahora el gran dilema. Normalmente un presidente empieza el primer año siendo muy duro hasta que la gente que está muy cerca empieza a entrar en casos de corrupción y comienza a evaluar el silencio o el escándalo. Hoy el presidente Abinader está en ese dilema entre el silencio o el escándalo. Yo le digo, presidente... Sí, pero la procuradora no es miembro de su partido, no hay una diferencia. No, o sea, él no puede acallar lo que haga. No, me refiero al escándalo, porque los casos de corrupción salen normalmente cuando desde dentro se generan las informaciones, y eso lo sabemos. Los actos que generan desde fuera son investigaciones periodísticas, etcétera, y eso bien vale. Pero los grandes casos están en el silencio. Los grandes casos se esconden cuando no son escándalos en los medios de comunicación. Se descubren después que salen del poder. Y se descubren después que sales del poder. Entonces, ¿qué debe hacer un presidente? Jugársela a que venga el escándalo, ahora y no después. Eso es lo que yo creo. Por ejemplo, hoy el presidente Abinader tiene grandes retos y él está en ese dilema entre si me quedo callado o yo a alguien que fue mi amigo, que me dirigió campañas, que está a mi lado, que está envuelto en todos los casos del mundo. ¿Qué hago? ¿Lo denuncio yo? ¿Llevo las pruebas yo al Ministerio Público, la que me entrega el DNI, la que me entrega el Contralor, la que me entrega la Dirección de Contrataciones Públicas? ¿O me quedo callado? Y hoy hay mucha corrupción que está callada, mucha corrupción que está callada. Y son ciclos. Hoy tú tienes la voz cantante, hoy tú predicas, mañana sales del poder. Esa grandeza, esos elogios que te da el dinero y el poder, mañana desaparecen. ¿Qué queda? ¿Qué del bien hacer? Licenciado. ¿Qué del bien hacer? Obviamente el político cuando quiere obtener el poder, cuando está aspirando al poder, tiene que hacer oferta, tiene que decir qué haría distinto, qué haría mejor o qué propone como innovación. Y yo le pregunto al Francisco Domínguez Brito, que quiere ser presidente de la República, en términos económicos, ¿qué me diría sobre estos 3 elementos? Gasto público, tamaño del Estado y dibujo tributario, sobre todo pensando en la generación de riqueza en el país para las MIPYMES y empresarios, vamos a decir, nuevos emprendedores jóvenes que se integran al tejido productivo. ¿Qué tiene pensado en relación a esa oferta, esa parte tan importante que es la política económica? Primero, gasto público. Yo enfocaría básicamente una prioridad con la pobreza. Y dentro de lo que es el fenómeno de la pobreza, yo diría que no hay mejor manera de distribuir el gasto y los recursos que a través de la educación. Como yo te decía, con las estancias infantiles, con las jornadas extendidas. Y si el gasto público tendría una prioridad en un área, sería distribuir riqueza a través de la educación. Desde el punto de vista tributario, yo creo en simplificar las cosas. No creo que necesariamente más impuestos corrige la situación. Siempre he abogado, por ejemplo, en materia de construcción, que bajemos el ITEVIS a un 10, en todos los materiales. Eso me va a generar más empleo, que los impuestos de transferencias inmobiliarias lo bajemos de un 3 a un 1, que los impuestos sucesorales también en materia inmobiliaria lo bajemos de un 3 a un 1. Hay determinadas áreas tributarias que requieren una atención. Yo jamás eliminaría las excepciones al sector turístico y al sector de zona franca, que me genera empleo. Es decir, que algunas posiciones que hay de técnicos de que debe grabarse a todo el mundo, yo personalmente no estoy de acuerdo. Pienso en otros tipos de grabar un poco más los vehículos de lujo, si vamos a ese tipo de... Y grabar menos los vehículos eléctricos pequeños a los fines de ir fomentando ese tipo de... Cada política, desde el punto de vista fiscal, tiene que ser orientado primero a facilitar la eficacia del cobro y segundo, a estimular algunos sectores. Es decir, que yo trabajaría en esos 2 puntos. Y el tercero que me decías era de las pymes. Las pymes requieren de propuestas claras. Por ejemplo, hemos avanzado mucho en la
formalización de las estructuras societarias o de compañías de una sola persona. Yo creo que eso hay que seguir facilitando. Las pymes necesitan regímenes todavía mucho más simplificados que lo que se ha aprobado dentro del sistema tributario. Es muy difícil. Es que una pequeña empresa, para pagar impuestos, tiene que pagarle a alguien para que le haga el trabajo. O sea, porque es una locura que tú tienes que estar con eso. Tercero, tú tienes que seguir facilitando el crédito y coger riesgo. Las MIPYMES necesitan un programa de mayor asistencia. Cuarto, tú necesitas con las pymes sentarse a negociar qué vamos a hacer con el sistema de la seguridad social. Yo creo que un proyecto con 1, 2 años o 3 empezando, tú no puedes someterlo a esos pagos de la tesorería, pagando accidentes de trabajo, pensiones, etcétera. No lo aguanta. Quinto, tú tienes que trabajar con las pymes para orientar. Porque hay gente que comienza un negocio en las pymes sin ningún estudio de mercado de si eso va a funcionar o no. Entonces, muy bien, eres un emprendedor, eres un campeón, pero vas a fracasar, estás destinado al fracaso. Entonces, tiene que haber un sistema que le diga, mira, en vez de tú producir velones, ¿verdad? Porque ya se acabaron los apagones, tú vas a producir, digamos, a empacar comida, porque eso se está consumiendo más. Entonces, yo creo que esas 5 medidas pueden ser sumamente interesantes para el desarrollo de las pymes. Doctor Francisco Domínguez Brito, yo quiero volver rápidamente al tema del Ministerio Público. Usted que encabezó el Ministerio Público durante un buen tiempo en pasadas administraciones. En ese momento, cuando usted era Procurador General de la República, ¿usted actuó con independencia? ¿Usted era verdaderamente independiente o es ahora que tenemos un Ministerio Público independiente? Esa es una. Y la segunda es que a mí me gustaría que usted me definiera o calificara las actuaciones del actual Ministerio Público en la República Dominicana. ¿Cómo usted ve que están actuando? Mira, lo que sucedió, bueno o malo, en el Ministerio Público como decisión, el responsable era yo. Y soy yo, y yo daré la cara absolutamente por todo. Yo le serví siendo presidente, el presidente Fernández, y yo puedo decir que el presidente Fernández nunca me impuso ningún tipo de decisión. Nunca. Pleno respeto. El presidente Medina, pleno respeto. Si algún error se cometió, no hay nadie que no sea responsable o nadie más responsable que quien les habla. Y en eso yo quiero que quede muy, muy, muy claro. Segundo, igual yo valoro el esfuerzo que se puede hacer desde ahora. El Ministerio Público necesita fortalecer más su carrera del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene serios problemas en este momento para sus pensionados. No hay un régimen de pensión para el Ministerio Público. El Ministerio Público necesita una transformación en su dirección. No creo que el sistema de Consejo Nacional del Ministerio Público, como está contemplado, que es elegido por sus pares y a veces genera una especie de componendas que no son las adecuadas, debe seguir. Igual se requiere un cambio en algunas instituciones que dependen del Ministerio Público. El INASIF debe tener mayor independencia financiera y administrativa. El sistema de prisiones tiene que tener mayor independencia administrativa también. Deben seguir siendo adscritos al Ministerio Público. No estoy de acuerdo con un Ministerio de Justicia. Creo que debemos seguir el ejemplo norteamericano, que es el ejemplo que hemos seguido en mucho tiempo, donde hay un Attorney General, es decir, el Procurador General, donde hay respeto por las instituciones que están bajo su mando, pero hay cierta independencia y autonomía, y nosotros seguir continuando con este proceso. Esa es mi visión del Ministerio Público. Aníbal Díaz. Saludar a mi buen amigo Francisco Domínguez Brito. La verdad que pienso yo, siempre mi respeto. Uno de los mejores exponentes de la política dominicana, y es una prueba de eso, de que se acompaña de un sano equipo. Un equipo que tiene inclusive actores fundamentales de la salud mental, a gente comprometida con buenas causas, y cuando en la concreción de la política pública hay un componente importante como ese de la salud, y sobre todo tan sano, de manera objetiva. Margarita, un gran abrazo, igual de lo mejor de ese buen amigo ido a destiempo y con el dolor de todos nosotros, Reinaldo Pared Pérez. Un abrazo a ti y a ese equipo, los amigos de Reinaldo que están apoyando a Francisco Domínguez Brito. Francisco,
este es un proceso que aunque es convocado hacia los PLDistas, pero es un proceso de masas. ¿Hay algún estudio de opinión que tenga el equipo de campaña suyo que muestre la intención, la valoración? A veces se escucha a doña Margarita decir que tiene tanto y cual de ventaja, Abel habla de números, pero quizás el equipo de Francisco Domínguez Brito, que tiene muchas condiciones y muchas virtudes, una de esas no es la de hablar mentiras. Entonces, ¿tiene Domínguez Brito algún estudio de opinión importante sobre esa valoración? Mira, yo sé que hay muchos estudios, verdades, ciertos o inciertos. En el caso nuestro, nosotros hacemos los nuestros, pero con otro tipo de metodología. Nosotros llamamos a los que están inscritos en el PLD. Es decir, a los que han dicho que sí y han mandado su cédula. Y a ellos es que le preguntamos, con una compañía contratada, por quién tú vas a votar. En esa que sí yo le aseguro, que no es una encuesta de 1.200 muestras como se hace con compañía, método. No. Esa que nosotros hacemos, quien gana la contienda es Francisco Domínguez Brito y no tenemos la menor duda. Y el 16 de octubre vendrá y nosotros confiamos que las cosas serán así y que si va a cambiar será para mejorar aún más los números. Luego te dirá muchísimas cosas, vendrá muchísimas más, pero la realidad es esa que yo te estoy diciendo. Tiene una gran presencia en la Cámara también, tiene a Víctor Suárez y un equipo de diputadas y diputados apoyando. Un equipo fuerte. Pero una preguntita ahí, Aníbal. La primaria o esa contienda que va a llevar a cabo el PLD en octubre es abierta. Es abierta, pero como yo dije al principio, al ser tan despejada, digamos, de las fechas, no va a votar el 1.700.000 como votó la contienda en Leonel. Ahora, contra... Yo le digo a los amigos y hermanos del PLD que haciendo un análisis objetivo de las razones que dicen los estudios por las cuales salieron del gobierno, que una de ellas fue el desgaste natural, sobrepasa todo proceso, pero otra a valoraciones subjetivas que tiene la población. Yo creo que Francisco Domínguez Brito tiene de esas condiciones que son las que no constan en la razón por la cual salen del poder. Así es que le deseo lo mejor. Gracias de verdad. Y miren, yo me siento satisfecho. Yo le digo al país... he sido un hombre público donde he estado sometido a puestos que no son de Santa Claus. ¿Qué son los puestos de Santa Claus? Donde tú solamente regalas y das. Todos los puestos que he estado, la gente llega con un cuchillo en la boca y alguien se va bravo, porque a mí me toca crisis. Desde el Ministerio de Trabajo, cuando asumí en una crisis del sector laboral versus el empresarial, donde se había roto el diálogo, hasta el Ministerio Público, el Ministerio de Medio Ambiente. Ese ha sido mi accionar. Lo que quiero decir con esto, el que se pone bravo expone verdades y mentiras de lo malo que yo pueda haber hecho. Todo está sobre la mesa. Yo seré presidente o aspiro a ser presidente para hacer las cosas bien. Pero en el 24. Para que sea ahora. En el 24. Ahora, en el 24. Ser candidato en octubre. No, valorarlo ahora. Y aspiro a ser presidente y seré presidente para hacer un gobierno decente, para hacer un gobierno honesto, para ser un presidente de todos los dominicanos sin distinción de partidos o de religiones o de riqueza o no. Seré presidente como sería una madre de familia, donde no es que yo voy a detestar o a odiar a aquel hijo que le va mejor por el hecho de que yo valore a aquel hijo que necesita más de mí como madre. Yo trabajaré más por los más pobres y lucharé para crear una nueva generación en la República Dominicana que esté preparada para el futuro, para su bienestar de ellos y de su familia. Ese es mi criterio. Yo tenía una preguntita, pero es breve. Fíjate, las encuestas te daban también como favorito en el proceso anterior, pero hay quienes critican el apoyo que dio Danilo Medina y hay en este proceso, no, esa es la manera de él querer descalificar, pero no le da caso. En este proceso, ¿no eres PRMista? Claro que sí lo soy. Pero con eso tú quieres descalificarlo. Sí, yo sé que tú eres PLDista. Pero bien, la pregunta aquí es que hay comentarios de que el presidente Danilo Medina, al igual que hizo en la elección anterior con Gonzalo, tiene también en este proceso su favorita, y que su favorita es Margarita Cedeño. Yo lo que te puedo decir, no te lleves de nada de lo que dicen, llévate de lo siguiente. Primero, habrá un proceso transparente, habrá un proceso correcto el 16 de octubre. Segundo, en ese proceso va a ganar aquella candidatura que tenga las propuestas más claras y precisas para el desarrollo de la República Dominicana. Tercero,
Esa propuesta la encabeza Francisco Domínguez Brito y este equipo, y con Dios delante haremos nuestro trabajo para que en los próximos años, ya como presidente, República Dominicana viva el orgullo de una nación gobernada en función de los mejores intereses del pueblo dominicano. Muchísimas gracias a todos ustedes y un fuerte abrazo. Óyeme, Nayib, quizás es favorito.